Hoy es el último día, como represento simplemente a una de las entidades organizadoras, pues vamos a clausurar el ciclo. Es decir, nos ha pedido el propio Ramón que clausuremos el ciclo de las entidades organizadoras. Este ciclo de filosofía que hemos organizado entre la Biblioteca de Navarra y el Ateneo Navarro, con la colaboración, que agradecemos vivamente, de la cadena Alma Hoteles, lo planteamos al principio como una experiencia, incluso nos parecía de cierto riesgo, porque pensamos que Pamplona es una ciudad que está absolutamente en este momento infradotada en lo que es diálogo filosófico, conferencias, cursos, todo lo que tiene que ver con la filosofía. Pensamos que es una ciudad que está en este sentido muy abandonada. Hablamos con Ramón en abril, yo creo que ya en abril hablamos con Ramón y enseguida nos pusimos de acuerdo. Ramón, como director del curso, planteó qué temas, qué personas y qué asuntos se podían tratar. Evidentemente, este no es un curso monográfico, no ha sido un curso monográfico. Han sido 6 charlas con la 5 y la de hoy, que es la última, la sexta, de diferentes filósofos, de diferentes cuestiones. No ha sido exhaustivo, es imposible, lógicamente, pero nos parecía que era fundamental intentarlo. Y estamos, pues, relativamente satisfechos, o bastante satisfechos, de la acogida que ha tenido, pensando que la filosofía la filosofía exige. La filosofía, queríamos un curso riguroso, queríamos un curso no de autoayuda, sino que queríamos un curso de filosofía de verdad, y además filosofía del siglo XX, XXI, incluso en el caso de George Agamben. Entonces la filosofía exige mucho, exige atención, exige estudio, exige ciertos conocimientos, cierta dedicación, pero pensamos que la filosofía da muchísimo también. Entonces pensamos que merece la pena. Se planteó el curso, lo último que voy a decir antes de presentar a José Luis Villacañas, se planteó como un curso donde pudiera haber personas, pues profesores de filosofía, licenciados en filosofía o licenciadas, por supuesto, pero también cualquier persona normal y corriente, con un nivel punto medio normal. Eso a veces también complica las cosas, porque claro, el propio conferenciante no sabe a quién se dirige. Se dirige igual a personas con una gran formación filosófica y personas que tienen interés, pero que no tienen ese nivel de lecturas. Pero pensábamos que merecía la pena abrir, ya digo, espacios al debate filosófico en Pamplona, al diálogo filosófico, y que esperamos que al menos algunas de las personas, o ojalá todas que vienen aquí, se hayan animado, pues, a leer filosofía, a hablar de filosofía. Es decir, si es así, pues habremos cumplido el objetivo. Bien, como último día tenemos a José Luis Villacañas Berlanga. Él estudió la carrera en Valencia, trabajó de profesor, se doctoró con una tesis sobre Kant, autor al que ha dedicado varios libros, y en general al idealismo alemán le ha dedicado libros importantísimos. Estuvo en Valencia dando clases hasta el año, me parece que 1986. En 1986 sacó la cátedra de Historia de la Filosofía en Murcia. En esa universidad en Murcia ha permanecido, con algunas interrupciones, pocas en medio, pero ha permanecido como catedrático hasta el año 2009, o sea, 23 años estuvo en Murcia de catedrático, y desde 2009 hasta la actualidad es catedrático en Madrid, en la Universidad Complutense, y en este momento director de un departamento, así un macro departamento tenéis ahora, ¿no? Historia de la filosofía, moral, tiene un macro departamento de la Universidad Complutense. José Luis Villacañas ha publicado muchísimos libros, yo he contado desde luego más de 40. No sé cuántos exactamente, pero desde luego más de 40. De los cuales la dedicación fundamental es a la filosofía, pero también a la historia de las ideas políticas, a la historia, incluso a la historia medieval. Hay un proyecto hay libros publicados de historia medieval de España muy ambicioso. Ya digo, primero filosofía, yo creo que sobre todo José Luis Villacañas es un filósofo y un historiador de la filosofía, pero también a la historia,
incluso a la novela. Ha publicado algunas novelas, se ha atrevido a publicar algunas novelas. Y una producción sobre Ramiro de Maeztu. Yo recuerdo una introducción a la filosofía excelente que leí en 2004 que se llamaba Los latidos de la ciudad, que me pareció una introducción a la filosofía modélica. Sé que hay una nueva edición con otro título parecido, pero... Los latidos de la polis. Los latidos de la polis, de 2014, ¿no? Sí. Bueno, pero si miráis en internet veréis que su producción es amplísima. Incluso en los últimos años, vamos a decir, ha entrado en la... no voy a decir que ha entrado en la política, pero ha entrado en la actualidad política, porque tiene un libro dedicado a Podemos, y tiene... Bueno, ha entrado directamente, vamos a decir, en la actualidad. Y tiene, sí, perdón, es que estaba pensando y no me acordaba, tiene otro libro sobre populismo, de manera que, bueno, ha entrado en las cuestiones que hoy se siguen hablando en la actualidad política. Bien, sin más, les dejo como posibles. Gracias. Queridas amigas, queridos amigos, muchas gracias por vuestra presencia. Muchas gracias a Ricardo por su presentación y, como no, muchas gracias a mi querido amigo Ramón Andrés por la invitación que me ofrece la oportunidad de estar dialogando con ustedes sobre un tema que efectivamente no pretendo, ni mucho menos, abordar de un modo exhaustivo. La relevancia filosófica del psicoanálisis, la posibilidad de seguir insistiendo en reflexionar sobre el psicoanálisis es un tema que difícilmente podemos agotar. El psicoanálisis, en cierto modo, constituye una ocurrencia fundamental de nuestra tradición. Y como todas las ocurrencias fundamentales de nuestra tradición, seguro que tendrán reinterpretaciones en el futuro muy importantes. En cierto modo, podemos decir que el psicoanálisis culmina, por ahora, el proyecto ilustrado que pone en marcha a la humanidad en una fecha tan temprana como la que representa Sócrates. El enunciado, incluso antes, el enunciado fundamental de Sócrates, ¿no? Que es preciso, ante todo, obedecer la ley, el mandato del oráculo, que nos exige el autoconocimiento, y que luego Kant, de modo tan modélico, organiza, ¿no? Con la máxima de la Ilustración, sapere aude, atrévete a saber, llega a su culminación fundamental con el psicoanálisis, en la medida en que nos ofrece un camino de autoconciencia, de autoconocimiento. El psicoanálisis nos viene a decir algo que para el presente es extraordinariamente relevante, que hay una verdad en nosotros más allá de nuestros síntomas, más allá de nuestras expresiones o comunicaciones inmediatas. Esta divisa, ¿no? Que, como digo, forma parte de la Ilustración europea del largo plazo, es una divisa olvidada. Si cada una de las manifestaciones, de las expresiones, a veces extraordinariamente virulentas, que se aprecian en los medios de comunicación sociales, fundamentalmente en los nuevos, como WhatsApp, o como Facebook, o como Instagram, cada una de esas manifestaciones fueran seguidos por una llamada de atención de que esas expresiones inmediatas son sintomáticas y que detrás tienen una verdad en la que el propio sujeto debería estar interesado con plena seguridad. Nuestras formas de comunicación y nuestras formas de usar los medios cambiaría de manera radical. Todo lo que de manera frecuente se dice acerca de la posverdad, en el fondo podría
tener un tratamiento diferente si se le aplicaran las categorías freudianas de que esa posverdad dice de nosotros una verdad y de que todo aquel que esté en condiciones de usar los medios de la posverdad en el fondo está exhibiendo su verdad y a poco que se analizara estaría en condiciones de identificarla. El psicoanálisis, por lo tanto, conviene introducirlo en lo que podemos llamar el proceso de racionalización de Occidente, el proceso de autoconocimiento, de autocontrol, de autoselección, de autorregulación, siempre con la mirada puesta en ofrecer mejores posibilidades a dos cosas en las que el psicoanálisis ha visto siempre su meta, su finalidad: trabajar y amar. El psicoanálisis, por lo tanto, nos mostraría que si queremos efectivamente conseguir esas dos finalidades, y es preciso subrayar que son dos finalidades que jamás se realizan en soledad, si queremos vivir trabajando y amando, y por lo tanto con otros, ineludiblemente tenemos que superar nuestros síntomas. Tenemos que estar en condiciones de preguntarnos por nuestra verdad. Como podéis imaginar, esto es un programa y yo no voy a subrayar los elementos de este programa que se parecen al programa socrático o que se parecen al programa kantiano o a programas ilustrados posteriores. Evidentemente, la clave en lo que a mí me gustaría hablar esta tarde tiene que ver con algún tipo de reflexión filosófica específica de Freud y específica del psicoanálisis que diferencie al psicoanálisis de las formas anteriores de lo que podemos llamar el proceso de racionalización occidental, el proceso de racionalización moderno o el proceso de ilustración. Como pueden imaginar, en absoluto esa reflexión filosófica sobre este programa, ¿no?, de que es preciso superar el síntoma, es preciso preguntarnos por nuestra verdad, ese programa yo voy a reflexionar filosóficamente sobre él sin atenerme a la escuela psicoanalítica. No me interesa como filósofo una adscripción escolar ni una adscripción profesional. Yo no soy psicoanalista. Lo que me interesa, en tanto que filósofo, es preguntarme qué implicaciones tiene para la filosofía realmente el programa de Freud, cómo fue posible y qué puede significar todavía para nosotros o cómo podemos desarrollarlo nosotros. En este sentido, me gustaría defender algo así como 10 tesis, 10 puntos básicos, ¿no? 10 puntos que al menos fijaran su atención y que me permitan mantener en esta charla este índice, este esquema, ¿no?, conductor. La primera tesis que quiero defender es que, aunque, según ha dicho anteriormente Ricardo, se nos pide en este curso una filosofía suficientemente técnica, y yo aquí, allí o acullá siempre prefiero tener una filosofía que conecte con el mundo de la vida. Un amigo mío dice que un filósofo pensando o reflexionando para filósofos es como un panadero haciendo pan para otros panaderos. El filósofo debe reflexionar para sus contemporáneos
y debe reflexionar fundamentalmente logrando conectar algunas evidencias compartidas con sus contemporáneos, que emerjan desde lo que llamamos el mundo de la vida. Nuestro mundo de la vida es un mundo complejo, de muchas informaciones que circulan de un modo no reglado, pero que en el fondo constituyen los topoi, los lugares, ¿no?, en los que nuestra atención, por lo general, se fija. El mundo de la vida está configurado por ciertas películas, está configurado por ciertas noticias, está configurado por ciertos elementos de cultura popular, que trabajamos con ellos sin demasiados miramientos. Y el filósofo tiene que hacer pie ahí para tener algo compartido con los demás, ¿no? Y de esta índole quiere ser mi reflexión. La segunda idea que quiero transmitirles es que si nos preguntamos cuál es la relación de Freud con la filosofía, deberíamos abandonar algo que podemos identificar como un filosofocentrismo. La filosofía es importante en Occidente, pero no es lo único importante. Muchos filósofos, algunos muy importantes, como Henri Levy, David Henry, un filósofo francés muy importante, tiene un libro, La genealogía filosófica de Freud. Intentan fundamentalmente proponer que Freud es el final del camino de la filosofía, y sobre todo es el final de Schopenhauer, de Nietzsche, y es el gran ordenador de lo que podemos llamar la metafísica de la vida de Occidente, ¿no? Esta mirada de Levy me parece que es filosofocéntrica. La inspiración fundamental de Freud, naturalmente que viene de muchas noticias del mundo de la vida, de su mundo de la vida, en el que Nietzsche era un acontecimiento fundamental. Sin embargo, en mi humilde opinión, Freud no recibe su inspiración fundamental de los filósofos. Y no creo que fuera insincero al decir que él leía a los filósofos cum grano salis, ¿no?, con muchas cautelas, para no verse demasiado influido por ellos. Hay algunas proximidades muy evidentes entre Nietzsche y Freud, y algunos de los íntimos amigos de Freud, como Arnold Zweig, por ejemplo, no confundir con Stefan Zweig. Arnold Zweig era un alemán, un berlinés, novelista, autor de teatro, pero que quiere escribir un libro sobre Nietzsche, y en la correspondencia con Freud permanentemente está diciendo: Nietzsche es un alma gemela a la suya, es un alma que está a su altura, un hombre puro como usted, un hombre que ha intuido sus grandes perspectivas acerca de la doble fuerza del ser humano. Lo apolíneo y lo dionisíaco organizaría el principio de placer, el principio de muerte en en Freud. Y esto mostraría cómo en el fondo Freud sigue los pasos de Nietzsche. En cierto modo es verdad. Y en cierto modo se puede decir que Freud quiere responder a Nietzsche en muchas ocasiones. Totem y Tabú, por ejemplo, se escribe en contra de la genealogía de la moral. Se puede decir. Sin embargo, yo creo que, y esta sería mi tercera idea, que por muchas intuiciones que Freud haya recogido de los filósofos, haya recogido de Schopenhauer, haya recogido de Nietzsche, el gran inspirador de Freud es la ciencia. Freud es, ante todo, un científico. Y quiere ser un científico. Y quiere inspirarse y ponerse al día y generar
un discurso que cumpla los requisitos de la ciencia. Esto es, a mi modo de ver, importante porque nos muestra un Freud que desconfía de la potencia del pensamiento. La potencia del pensamiento es, en cierto modo, una confianza arcaica. Es casi algo infantil. Es atribuir a las ideas una omnipotencia capaz de hacerse con la sustancia misma del mundo. Y esto se parece mucho a la magia. La filosofía sistemática refleja, en cierto modo, un carácter que es un carácter casi neurótico, podríamos decir, de pretender controlar el mundo con pensamiento. Y Freud aprecia que en esta posición hay algo de primitivo, hay algo de arcaico, algo que refleja como un síntoma la verdad del filósofo. La verdad del filósofo ser humano, la verdad del filósofo como aparato psíquico que se entrega confiadamente, casi en la omnipotencia de su pensamiento. Y Freud, respecto de esto, quiere ser muy cauto y quiere, en cierto modo, atenerse a los hechos. Curiosamente, Freud es importante, apenas se recuerda esto, pero Freud está hermanado realmente a un gran filósofo del siglo XX, que es Edmund Husserl. Y está hermanado con Husserl fundamentalmente porque los dos tienen el mismo maestro, Frank Brentano, uno de los fundadores de la psicología contemporánea. Y Freud acoge con la misma intensidad que Husserl la fenomenología como método inicial. Si nosotros vamos a la obra, a mi modo de ver, ¿no? precisa, de una arquitectura verdaderamente única en los escritos de Freud, pero también única en los escritos científicos, que son las lecciones introductorias al psicoanálisis, ¿no? Donde Freud organiza toda su sistemática, nos damos cuenta de que Freud se mueve siempre en un primer nivel fenomenológico. Todas las descripciones de los lapsus, todas las descripciones de los juegos verbales, todas las descripciones del humor, de los chistes, de la vida cotidiana, todo esto es pura fenomenología. Todas las descripciones de los sueños son pura fenomenología. Y tienen como aspiración, como diría Husserl, ir a las cosas mismas. No usar las mediaciones conceptuales de entrada. Las mediaciones conceptuales son importantes cuando los hechos que testimonia la fenomenología, lo que se describe, han de ser organizados. Y entonces tiene función la teoría, la metapsicología freudiana, que naturalmente podríamos decir que es el equivalente a la fenomenología trascendental de Husserl, pero esto lo podemos obviar y dejar. Resumo este punto. Freud aspira y quiere moverse en el campo de un discurso racional, de un discurso que dé razones, de un discurso que persuada, que muestre hechos desde una fenomenología lo más aséptica posible. Y solo usa instrumentalmente de la teoría para explicar esos hechos. Pero si tenemos que concretar quién es el científico que más ha influido en Freud, y yo diría que no fueron los psicólogos empíricos de Fechner o los alemanes,
ni tampoco fue Charcot y el estudio de la histeria, ni fueron los científicos que se dedicaban inicialmente a la neurología. Realmente, el científico que más influye desde el punto de vista de una comprensión de la ciencia, en mi opinión, es Charles Darwin o Darwin. Freud está dentro del pensamiento de la evolución. Está dentro del pensamiento de la evolución porque su época estaba dentro del pensamiento de la evolución. Y está dentro del pensamiento de la evolución porque en muchos autores filósofos, por ejemplo, Dilthey, la aspiración fundamental era estar en condiciones de mostrar cómo el mundo de Darwin podía ser la base de la emergencia del homo, del hombre. ¿Cuál era la especificidad del ser humano en el proceso evolutivo? ¿Cómo el ser humano había logrado realmente triunfar en ese proceso evolutivo? La forma en que Freud analiza el pensamiento de Darwin lo hace en la lección 18, creo, cito de memoria, de las lecciones introductorias del psicoanálisis, que como saben ustedes tienen 2 series, incluso hay un pequeño esbozo de una tercera. Es la primera serie. Es el fragmento donde dice que él viene a ultimar no la metafísica del Occidente, no la teoría de la vida, sino que viene a ultimar la revolución copernicana. Y Freud dice, ha habido 3 revoluciones copernicanas en Occidente. La primera, la de Copérnico, obvio. La segunda, la de Darwin. Y la tercera, la del psicoanálisis. O sea, Freud identifica el lugar del psicoanálisis exactamente en ese orden de las revoluciones copernicanas. Pero, ¿cuál es la estructura de la revolución copernicana? De todas ellas. No hablaré de Kant. La estructura de la revolución copernicana es esencialmente un doble movimiento de humillación y de autoafirmación. Un doble movimiento. La ciencia humilla. Copérnico humilló a la civilización cristiana cuando vino a decir que la Tierra, lejos de ser el centro del mundo, lejos de ser el lugar único donde tiene efectivamente su sede el acontecimiento de la salvación, es una piedra que gira en un universo prácticamente infinito, una piedra inerte, y exactamente igual que las piedras inertes que vemos como los meteoros, que vemos como los cometas, que vemos como los planetas. Una piedra que no está en el centro del mundo, que no está en el centro de una teoría de la salvación. Una piedra que hace del ser humano un animal pequeño. Y sin embargo, segundo movimiento de autoafirmación, a pesar de que el ser humano ya no tiene un privilegio cósmico, está en condiciones de conocer. Está en condiciones de afirmarse lo suficiente como para saber cuál es su lugar realmente en ese cosmos. Se humilla, pero al mismo tiempo su inteligencia se fortalece y se magnifica. Darwin hizo lo mismo. Todavía el ser humano podía pensar, la gran reacción de Pascal, que aunque en un trozo del infinito universo podía tener una relación directa
creada, salida de las manos de Dios. Y Darwin lo que muestra es que el ser humano procede de un animal de la tierra. No sale de las manos de Dios, sino que sale de un proceso azaroso, combativo, conflictivo, terrible, a partir de una especie animal. Una especie animal que a su vez es el resultado de otras especies animales que se han seguido a través de los tiempos. Sucede lo mismo. Se convierte en un heredero de las hordas de primates y sin embargo su inteligencia está en condiciones de encajar el golpe y de decir sí, somos herederos, pero en la batalla de la vida hemos triunfado. Y Freud dice, mi tercera revolución es que a pesar de que procedemos del mono, a pesar de que procedemos de estirpes animales, el ser humano se ve como autónomo, se ve como libre, se ve como dueño de su propia casa, dice Freud, dueño de su propia casa. Y sin embargo, el psicoanálisis muestra que no es dueño de su casa, que hay en él algo más poderoso que él, que hay en él una lógica que no le está dado conocer ni penetrar de manera inmediata, que hay otra lógica que domina en cierto modo sus acciones, domina sus deseos, domina sus aspiraciones, que puede conocerla, sí, pero no de forma inmediata. Y esto, el no de forma inmediata del ser humano, el hecho de que el ser humano no está entero, el hecho de que no tiene todo eso que se le ha prometido que tiene, la autonomía, la libertad, la autoconciencia, el hecho de que todo eso todavía tiene que lograrlo combatiendo con alguien que es el dueño verdadero de su casa, esto hace que el ser humano tenga que verse como incorporado a un proceso evolutivo que no le compete a él solo como especie, y esta es la intuición más básica de Freud, no le compete al ser humano solo como especie, sino que si no se da en cada uno de nosotros como seres singulares, el ser humano corre peligro de malograrse. El ser humano para Freud es el ser que puede malograrse. Es el ser que, justo porque está en un proceso evolutivo como especie, y como cada singular que tiene que repetir en él el propio camino evolutivo de la especie, justamente por eso puede fracasar. Ese camino evolutivo puede colapsar. Y cuando colapsa, siempre se produce algo. Se llama regresión. Esto es, siempre vuelve a sitios arcaicos, a sitios por donde ya estuvo. Desanda, por decirlo así, ese proceso evolutivo y se refugia, encuentra refugio en formas de existencia arcaicas, primitivas. El ser humano es el ser que puede malograrse porque es el ser que puede regresar. Esto es el ser que puede malograrse porque es el ser que puede volver a extractos de barbarie radical. Por eso, para los freudianos, no fue una sorpresa el nazismo. Por eso, cuando Freud, ya con Hitler en el poder, tiene que estar diciendo entrarán, no entrarán, y todos sus discípulos dicen, díganos algo. Él dice, no, la correspondencia de nuevo con Zweig, no, esto es una posibilidad permanente del ser humano en tanto que ser que puede regresar, que puede volver a la barbarie.
desde este punto de vista, fenómenos de nuestra vida cotidiana tan claros, que nos indican que efectivamente nuestro estatus civilizatorio está comprometido, está íntimamente explicado, en mi humilde opinión, por las previsiones freudianas. Por lo tanto, el quinto punto en el que quiero insistir es que el ser humano no ha ultimado su evolución, sigue en una evolución abierta, llena de riesgos, llena de peligros. Y esto significa que todo aquello que consideramos como dado, como conquistado, como alcanzado, como obtenido, todo es frágil. Dos generaciones que estén en condiciones de olvidar elementos tan centrales de nuestra vida como la exigencia de igualdad o la exigencia de justicia, dos generaciones que la olviden, iniciarán un curso evolutivo nuevo, del que nadie sabe dónde acabará la especie humana. Lo especialmente frágil de la evolución humana reside, y este podría ser, ya he perdido la cuenta a estas alturas, pero otro punto, quinto, sexto. Lo especialmente frágil es que la vida en nosotros, no la vida en general, la vida en el ser humano, es extraordinariamente improbable. La improbabilidad del ser humano. Sobre eso quisiera llamar la atención. ¿En qué sentido improbabilidad? Improbabilidad en el sentido de que lo que ha hecho que el ser humano se afiance como una especie dominadora del planeta no es la evolución biológica. El lugar de Freud en la ciencia reside en que en el ser humano la evolución biológica lo había condenado. El cambio de hábitat que se dio en la llanura centro-oriental de África, desde donde al parecer proceden nuestras estirpes, ese cambio de hábitat que tiene que ver con la enorme intensidad volcánica de una falla que está ahí, que ha dado lugar al Kilimanjaro, por ejemplo, esa destrucción de la selva y ese paso a la sabana, ese cambio ecológico radical, estuvo en condiciones, en términos generales, de haber acabado con todas las estirpes que podían haber llevado al ser humano. Y acabó con muchas de ellas, sin ninguna duda. Porque en ese cambio ecológico, el ser humano no podía sobrevivir a los grandes depredadores de la sabana. Por lo tanto, el ser humano tuvo que entregarse a una evolución que estaba organizada sobre herramientas culturales. Freud es el gran descubridor del evolucionismo cultural. Y este es el sentido de Totem y Tabú, realmente. Es la emergencia del símbolo, la emergencia de una herramienta cultural, lo que determinó, lo que posibilitó que un ser que no podía sobrevivir porque no tenía ni brazos como el gorila para ahogar, ni molares para matar, ni uñas, ¿no? No tenía nada. Un estado de indefensión generalizada que en todos los mitos antiguos del ser humano se recuerdan. Acordaos del mito de Prometeo, ¿no? El demiurgo había generado a todas las especies animales, a todas les había dado algo con que defenderse. El ser humano ya se había agotado todo lo que podía defender y lo dejó indefenso. Solo le pudo dar el lenguaje.
Evidentemente, yo estoy con Blumenberg cuando dice que la especie humana no olvida nada y que los mitos, en cierto modo, constituyen, y Freud lo creía, formas de recuerdo de acontecimientos completamente arcaicos. Los mitos forman parte de eso que no puede ser olvidado por la humanidad. Y el mito de Prometeo, en cierto modo, tiene esta autoconciencia de que el colapso de las capacidades biológicas para adaptarse fue sustituido por una herramienta de excepción, que fue la cultura. Pero esto no fue posible, no hubiera sido posible, sin que, mientras tanto, la evolución biológica, tranquila, darwinista, no hubiera producido en el ser humano, en ese ancestro del ser humano, algo que desde el punto de vista biológico diera soporte a la evolución cultural. Algo que, en cierto modo, sería supernumerario en un hábitat perfectamente adaptado, pero que en condiciones de estrés, en condiciones de desajuste ambiental, en condiciones de catástrofe ecológica, comenzó a usarse de un modo intensivo más allá de ese uso deficitario que tenían en una situación radicalmente de estabilidad, radicalmente de adaptación. Me refiero al cerebro. Desde cierto punto de vista, la evolución cultural no puede existir sin el hecho de que, por su cuenta, la evolución condujese de un modo que ignoramos a animales mamíferos que tenían cada vez más masa neuronal. Una masa neuronal que estaba inactiva en un hábitat perfectamente adaptado, pero que comenzó a intensificarse en su uso en situaciones de riesgo y de estrés. Y esto generó algo que, en cierto modo, mejoró y empeoró las condiciones de supervivencia del ser humano. Porque produjo algo decisivo que nos pertenece a la especie de un modo extraordinariamente radical: la prematuración, el nacimiento solo de los prematuros, el aumento de la masa cerebral, la necesidad de andar erguido llevó al ser humano a un peligro radical de muerte de todos aquellos que no fueran prematuros, que no estuvieran acabados, porque no podían nacer sencillamente. Al caminar de pie para orientarse en la sabana, la pelvis se estrechó, al aumentar el cráneo aumentó el cerebro, aumentó el volumen craneal y la especie estuvo a punto de realmente de extinguirse, a no ser por la prematuración. Esto es, que determinados ejemplares, niños de los seres humanos que nacían prematuros, pudieron sobrevivir y transmitir biológicamente la posibilidad de supervivir prematuros. Lo prematuro es el rasgo antropológico fundamental de los seres humanos y es la señal de adaptación extraordinaria a condiciones ecológicas y biológicas de extrema dificultad. Hoy todavía vemos cómo la prematuración sigue avanzando y siguen apareciendo niños mucho más pequeños que constituye casi un fenómeno generalizado de nuestra sociedad.
Pero la prematuración implicó la necesidad de un hábitat, de un útero social tan extraordinariamente fuerte que efectivamente tenía que estar en condiciones de ultimar la obra que no se había podido hacer en el útero materno. Esa sustitución de un útero social extraordinario, con una capacidad de cuidado extraordinaria para ultimar al infante humano que solo si nace prematuramente puede sobrevivir, esto es lo que constituye realmente la esencia misma del ser humano, lo que está en la base del psicoanálisis, porque esto es lo que lleva al fenómeno fundamental de la angustia del recién nacido, la angustia que Otto Rank identificó de una manera muy clara como la impronta que tiene todo ser humano de la dificultad de vivir. La impronta de ese momento, ese instante extraordinario en el que ya la sangre no puede ser oxigenada por la madre y todavía el niño no sabe respirar. Ese instante de asfixia real, ese instante en el que se juega la existencia de todos nosotros, ese instante porque podemos decir que todos nosotros en cierto modo casi somos resucitados, es la impronta que nos va a quedar a lo largo de nuestra vida en situaciones de riesgo y de estrés. Todos y cada uno de nosotros, tenemos necesidad de escudos para no ser víctimas, de nuevo, de la experiencia de la angustia. Y eso es la cultura. Goethe decía que cuando veía los ojos tenebrosos de la Gorgona, este mito que ha simbolizado siempre la omnipotencia de lo real, el hecho de nuestra propia finitud, decía Goethe, siempre tengo que correr y ponerme el escudo de un símbolo, escudarme detrás del símbolo. Esta forma de superar aquello que nos constituye como angustia mediante los símbolos culturales es efectivamente lo que permitió que las comunidades humanas se cohesionaran lo suficiente como para dividir el trabajo y amar a su manera. En este sentido podemos decir que el ser humano, como vemos, tiene inexorablemente que acabar su evolución, porque es prematuro, pero tiene que acabar su evolución configurando un órgano que tiene que formatear, que programar en el propio proceso de ultimar su evolución. Y esto es lo terrible, lo que permite que el ser humano sea el ser que puede desgraciarse. Porque si nuestro cerebro viniera completamente formateado con un hardware, si nuestro cerebro tuviera efectivamente todas las funciones vitales perfectamente diseñadas, todas las respuestas instintivas perfectamente organizadas, y como a veces Nietzsche creía, pudiera heredar la fuerza de los símbolos culturales, ya vendría en condiciones de operar de manera ordenada. Pero no, nuestro cerebro tiene que ordenarse conforme se usa. Y las posibilidades de que se ordene antes de haberse ordenado son muy escasas. Y este es el problema que tiene el ser humano, que tiene que ordenar
su herramienta de orden antes de haberse ordenado. Y esto, queridas amigas, queridos amigos, esto es el inconsciente. No otra cosa es el inconsciente. El inconsciente es el hecho de que nuestro cerebro registra experiencias, evade traumas, evade angustias. Y todo esto va depositándose en él como pulsiones, como configuraciones ya establecidas, extraordinariamente dolorosas, debemos decirlo, mucho antes de que esté maduro para integrar toda esa experiencia. El inconsciente en este sentido no es nada misterioso, no es un cuerpo extraño que está dentro de nosotros. El inconsciente es sencillamente el hecho de que nuestro aparato psíquico se configura durante muchos años ajeno a todo control, puesto que ya tendría que estar maduro para controlarse. Este círculo es el que hace difícil la experiencia humana. Y este círculo se rompe de un modo, se rompe de aquella manera, pero se rompe siempre de un modo que es lo que caracteriza al inconsciente, que es que la angustia es tan insoportable, porque es la experiencia de la imposibilidad de vivir, que cualquier cosa que nos saque de la angustia, nos atamos a eso con lo que Freud llamaba pulsión de repetición. Eso es, cualquier cosa que nos saque de la angustia deja una impronta extraordinaria en nosotros. Sucede, la impronta es un hecho animal. Coged un pollo, sacarlo del cascarón, quitarle la gallina y ponerlo detrás de un perro, y el pollo irá con la impronta y seguirá al adulto perro, porque en su estado inicial está tan indeterminado que se determinará con lo primero que se le ofrezca. Al ser humano le pasa lo mismo, solo que con un afecto extraordinariamente más intenso. Para salir de su estado de angustia se fija como una lapa a aquello que le ha sacado del estado de angustia. Y a eso, en eso, ve su salvación. Por lo general, es obvio que esto es la madre. Y por eso, naturalmente, para Freud y para Lacan, la figura de la madre es verdaderamente la figura de la filiación en general, es el elemento central en la historia evolutiva, no solo de la especie, sino también de cada uno de nosotros. Pero claro, ahora tenemos la paradoja. El ser humano se fija con una pulsión de repetición y sin embargo no está acabado, sino que tiene que mantenerse en esa dimensión evolutiva. La pulsión de repetición puja a repetir lo ya hecho, puja a creer que nos va a salvar de la angustia lo que una vez nos salvó. Nos hace inseguros cuando esos elementos no los tenemos a mano. Y tan pronto desaparecen de nuestro horizonte, creemos que puede volver la angustia. Por lo tanto, al ser humano se le pide algo contradictorio en su base. Primero, tiene que fijarse y repetirse. Y segundo, tiene que abrirse y evolucionar. Por eso el ser humano es aquel que puede regresar. Si cualquiera de los sustitutos de los primeros expedientes que le permitió superar la angustia fracasan, siempre volverá a aquellos que en un estadio anterior le hicieron superar la angustia. Y eso es la enfermedad psíquica, eso es la neurosis, no estar en condiciones de ultimar. Ahora,
sabe de esto. Por eso Freud es muy relevante para la filosofía. Que ese cortocircuito entre un ser humano que está inclinado a repetirse y un ser humano que no está maduro y que tiene que acabar y ultimar su evolución, eso el ser humano no lo puede hacer solo. Es imposible. No lo puede hacer solo. Por eso el análisis, en cierto modo, muestra algo que toda la filosofía moderna no ha sido capaz de entender. No existe el cogito, no existe el sujeto, no existe el sujeto trascendental, no existe el logos, no existe el sujeto de la filosofía. Ese sujeto de la filosofía que garantiza la racionalidad no existe. Es una conquista de cada uno de nosotros y por lo tanto no puede ser el punto de partida de ningún análisis. Freud comprende que ultimar el proceso evolutivo implica estructurar el aparato psíquico más allá de la pulsión de repetición, en la que domina justamente experiencias inconscientes, intemporales. El problema es que de ese inconsciente lograr que emerja un yo, que es la promesa obvia, la promesa de autonomía, de libertad, de responsabilidad, de conocimiento, la capacidad de que exista sencillamente el ver bien, la percepción atenta, el reconocimiento del principio de realidad, toda la estructura básica de la filosofía depende de que estemos en condiciones de superar esa experiencia inconsciente y lograr que emerja un yo, que no es algo que va a crecer con los años, no es algo que de forma natural crece espontáneo, no es un dato natural del ser humano, es la evolución singular de cada uno de nosotros de estabilizar nuestro aparato psíquico, que siempre tiene en su origen traumas, debilidades, inconsistencias, regresiones, pulsiones de repetición, etcétera, etcétera. Y eso es lo que no se puede hacer solo. He dicho antes que me voy encaminando al final, porque ya sé que estoy pasándome de lo razonable. He dicho antes que Freud recibe su inspiración de la ciencia. Pero me faltó por decir que Freud altera completamente el sentido normal de la ciencia. No quiero decir que Freud desprecie la ciencia anterior a él, en absoluto. La ciencia es la ciencia. El problema de Freud es que se da cuenta de que para explicar esta evolución ordenada del aparato psíquico, emergiendo de un inconsciente para dar lugar a un yo, en el fondo reclama otra serie de elementos fundamentales que la otra ciencia, la ciencia anterior, no ha tenido en cuenta. Podemos decir que toda la ciencia anterior se basa, desde los griegos, en el ver. Por eso la ciencia fue caracterizada como la teoría. Y es verdad que el ser humano ha evolucionado desplegando una extraordinaria capacidad de ver. Podemos decir que la ordenación del ver es central en el proceso de hominización, de antropogénesis. Pero la ciencia de Freud
está íntimamente relacionada con las debilidades que tiene nuestro propio aparato psíquico, que no está en el espacio, que no se ve. Por supuesto que el cerebro se ve. La diferencia de Freud respecto de toda la neurociencia es que toda la neurociencia se basa fundamentalmente en la observación, en el ver el cerebro. Freud, sin embargo, quiere ordenar el aparato psíquico a partir de representaciones que no se ven, a partir de las propias representaciones del aparato psíquico, que no se ven, sino que están en el tiempo. Toda la ciencia, en cierto modo, tiene que basarse en evidencias de la mirada. Lo que dice Freud es que para lograr incluso esas evidencias de la mirada hay que saber ordenar realmente las representaciones, y que para saber ordenar las representaciones tenemos que ordenar nuestro aparato psíquico a partir de sí mismo. Y esto jamás ejerce la vista como el elemento de donación de evidencias. Estamos en un territorio donde es preciso organizar los datos fundamentales de la ciencia, del orden del aparato psíquico, por el oído, no por la vista. Para el psicoanálisis, el órgano fundamental de la ciencia es el escuchar, es el oír. Y es el oír, porque como hemos dicho antes, la posibilidad de que del inconsciente emerja un yo, y simplifico, debe emerger un superyo, y un superyo muy complejo que es un yo ideal y un ideal del yo, esto no lo puede hacer el aparato psíquico por sí mismo, lo ha de hacer con otros, y lo ha de hacer escuchando. No puede hacerse mirando. Lo ha de hacer desde el logos, lo ha de hacer desde la palabra, lo ha de hacer desde esa capacidad misteriosa de la palabra de hacernos olvidar el trauma, de hacernos olvidar la angustia, de darnos consuelo, de darnos ánimo, de identificar quién habla y de poner en él, y no en un fetiche, y no en un objeto visto, y no en un objeto material, la manera de salir del sufrimiento, del trauma y de la angustia. El psicoanálisis, desde este punto de vista, tiene que recoger una fenomenología diferente de la fenomenología de la ciencia de exterioridades, de espacialidades. Y el problema es que la palabra no puede estabilizar nuestro mundo, la fragilidad de nuestro mundo, si no brota de otros. Porque aquello que hace frágil nuestro mundo es aquello que siempre sucedió cuando nosotros todavía no estábamos allí. Y en esto se parece la palabra a los sueños, ¿no? Los sueños solo los rememoramos cuando ya hemos salido. ¿Quiénes somos? Solo estamos en el de saberlo cuando alguien nos lo dice. Todo lo que ha dicho Hannah Arendt acerca de la natalidad, acerca del nacimiento, todo esto, realmente, quien ha mostrado la relevancia estructural de estos fenómenos de vida cotidiana, cada uno de nosotros podemos verlo, ha sido Freud. Y quien ha mostrado que la palabra es el gran invento de la evolución cultural, que ha estado en condiciones de hacer que el ser más improbable de la Tierra esté en condiciones de convertirse
en el ser dominador de la tierra. A lo que Freud aspira, fundamentalmente, es a que ese pequeño milagro no lleve consigo la posibilidad, que sabemos cierta y cercana, de que el ser vivo más improbable de la Tierra se convierta en el ser más exitoso y al mismo tiempo en el ser más destructor. La posibilidad de saber que en el fondo estamos vinculados inexorablemente en nuestra constitución como seres humanos, no a un individualismo que emerge sustancialmente, como creen algunos, no a un individualismo natural que brota como cualquier otra forma natural de la vida sobre la tierra, sino a algo que debemos al cuidado, a la atención, y que por respeto a eso debemos estar en condiciones, naturalmente, de controlar todos los síntomas que lo ponen en peligro. Freud creía que este programa era el que podía estar en condiciones de asegurarnos que el ser humano no fuera aquel que puede malograrse. Y Freud creía que impedir que el ser humano se malogre no es algo en lo que no estemos interesados todos, porque siempre hay una forma en la que el ser humano se malogra, inexorablemente, que es convertirse, sin ninguna duda, en un ser infinitamente más violento que ninguna otra especie sobre la faz de la Tierra. La forma en la que el ser humano se malogra es la alteración radical de algo que Freud llamaba la pulsión de muerte, que es encontrar gozo, indudablemente, en dar muerte. Y esto, la única forma real de organizar nuestra propia vida es mediante este vínculo fundamental con la palabra. Acabaré citando una obra que todos ustedes conocen. Dos obras. Una es Ciudadano Kane y otra es una película de Carl Dreyer, un cineasta danés. Acuérdense de Ciudadano Kane. Acuérdense de este hombre megalómano, omnipotente, tiránico, cruel, sádico. Acuérdense de la voluntad, ¿no?, de hacer de una esposa completamente carente de talento una gran diva de la ópera. Y acuérdense de este hombre cuando, acabadas todas y cada una de sus ilusiones de megalomanía, busca, ansioso, y se entrega a la muerte justo porque identifica una palabra, Rosenbund, la palabra que está escrita en el patinete, en la que naturalmente refleja su incapacidad para asumir la melancolía de haber perdido la infancia, su incapacidad de seguir la conversación con su madre, que justamente en el momento feliz de su vida le mandó lejos como un heredero de una mina para entregarse a una existencia completamente desdichada. La segunda película de Dreyer cuenta una historia muy bonita de la muerte irrumpe en un hogar y es la única vez que se ha puesto de forma completamente fiel la realización de un milagro en el cine. Es la historia de una resurrección. Una madre que muere, un hermano que deambula
extrañamente loco por la casa, una niña que le pide: Johannes, Johannes, resucita. Y Johannes se acerca al ataúd y dice: escúchame, levántate, yo te lo pido. La palabra obviamente no hace el milagro de la película de Dreyer, pero siempre hace el pequeño milagro de mantener abierto el proceso evolutivo del ser humano, el pequeño milagro de que este ser poco preparado para la vida pueda sobrevivir. Gracias. Sí, claro. Muchísimas gracias. Si alguien desea hacer alguna pregunta, tienen ahora la oportunidad. La película esta es Gertrude, ¿verdad? No, es Orszag, la palabra. Y Gertrude es una adicional de Dreyer en la que cuenta la historia de una infidelidad, de unas relaciones de matrimonio, una película bermaniana, ¿no? De interiores, de paisajes interiores de un matrimonio. Sí. Quizá mientras alguien se anima, me gustaría añadir algo que no he hilvanado y que desde cierto punto de vista creo que podemos tener suficientes evidencias como para pensar que esta racionalización del ser humano a través de la escucha no sería posible sin la tradición, yo creo, ¿no? Sin la tradición específicamente judaica de Freud. Podíamos escuchar al salmista, aunque Freud naturalmente escribió Moisés, ¿no? Que no fue precisamente halagüeño para el pueblo judío, pero si uno escucha algunos fragmentos del salmista, ve en cierto modo este espíritu que tiene que ver con esa gran revolución mundial que Jasper situó en el siglo VI antes de Cristo, ¿no? Esa época ovni de la humanidad que acaba produciendo todos los grandes fenómenos espirituales de la humanidad y que ciertamente hace confluir la ilustración griega con el movimiento profético judío, el movimiento confucionista, el movimiento budista, etc., ¿no? Pero si recordáis el Salmo 90, encontramos una frase en la que el salmista dice: enséñanos a contar nuestros días para que entre la sensatez en nuestra cabeza, ¿no? Contar nuestros días, narrar nuestros días, esta única forma de racionalización mediante el relato es decisivo. O ese otro del Salmo 38:4 que dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbranos de los que nos son ocultos, ¿no? Este hecho de que siempre hay errores ocultos, que son los peores, que son los que hay que analizar, los que hay que iluminar, los que hay que entender, creo que permiten situar a Freud dentro de la racionalización específicamente judaica, ¿no? Y en cierto modo el libro de Jerusalem que editó Trota hace 3 años está ahí. Léanlo porque es verdaderamente espectacular. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la charla. Y le quería preguntar respecto a
digamos, esa dicotomía que existe entre el psicoanálisis en la clínica y el psicoanálisis en la filosofía. Mi pregunta es un poco si puede elaborar, tampoco sé para extenderse mucho, pero si puede elaborar en el tema en concreto la impresión que tengo de que el psicoanálisis se está estudiando de alguna manera más incluso en la política o en las facultades de filosofía, es decir, ahora tiene más potencialidad, sea Podemos, sea Lacan, sea Clau, etc. Y se está, digamos, apartando en las facultades de psicología. Sí. Eso es que sí puede elaborar algo. Y luego, aparte de eso, es también la relación, por supuesto, de Freud y Marx durante el siglo XX. Y si usted también es, no sé, cree que es muy rica esa relación, que da muchísimo potencial hermenéutico en todos los sentidos, ahora en el siglo XX y siglo hablando hasta ahí. Muchas gracias. Sí. Yo no tengo experiencia clínica, no estaría en condiciones de articular hasta qué punto la experiencia clínica tiene una impronta filosófica. Creo además que la clínica ha evolucionado mucho y no hay una clínica pura en el sentido específicamente freudiano ya, porque no se puede decir que eso sea el lacanismo y tampoco la terapia, ¿no? Sin embargo, yo creo que la clínica tiene elementos muy afines con determinada filosofía, con determinada forma de comprender la filosofía, que a mi modo de ver implica una revolución en la filosofía, que consiste en recordar que, una vez más, nuestros conceptos son instrumentos, no fines en sí mismos. La clínica, en este sentido, tiene un imperativo de concreción, un imperativo de materialidad, un imperativo de singularidad que es profundamente filosófico. En la medida en que intentamos por filosofía, no la especulación. En la medida en que, por ejemplo, veamos la afinidad electiva entre la praxis psicoanalítica y un filósofo como Wittgenstein, ¿no? Que por cierto está muy influido, obviamente, por el ambiente psicoanalítico. Pero, en cierto modo, lo que la clínica quiere hacer, o yo entiendo que quiere hacer, o yo puedo imaginar que quiere hacer, es algo parecido a lo que el análisis lingüístico de Wittgenstein quiere hacer, ¿no? El hecho de que estemos en condiciones de no confundirnos con nuestras propias palabras, el hecho de que estemos en condiciones de emplear las palabras de tal manera que sigamos realizando actuaciones en nuestra forma de vida. Creo que esta voluntad, ¿no?, del análisis, tanto lingüístico como el análisis freudiano, para disponernos limpios de confusiones respecto del mundo cotidiano, creo que esto es lo antimetafísico, en cierto modo, tanto de Freud como de Wittgenstein. Y yo me encuentro aquí afinidades electivas. El hecho de que, en último extremo, las voces, las palabras que estamos buscando, ciertamente llevan consigo una doble carga permanente que puede llevar a confusiones muy importantes. El uso pragmático y el uso, podríamos decir, psíquico, el uso de nuestra historia singular, ¿no? Y dilucidar, diferenciar entre esas dos estructuras claramente semánticas
que atraviesa nuestro lenguaje, creo que es uno de los puntos de afinidad entre la filosofía, tal y como yo lo entiendo, como análisis, como un análisis que quiere seguir manteniendo contacto con el mundo de la vida y no quiere elaborar un gran sistema metafísico. Todo lo grande se está perdiendo de las facultades. No es solo Freud. Yo el otro día estuve dando una conferencia en Granada, en la Facultad de Letras, y en psicología no será Freud. Nosotros en la Complutense tenemos un máster en psicoanálisis, en filosofía, que jamás aceptó la Facultad de Psicología. No, Freud es un perro muerto en nuestras facultades, pero es un perro muerto más breve. En las facultades de Sociología es una de las cosas más sorprendentes. Quizá una de las funciones fundamentales de la filosofía sea no mantenerse de un modo extraordinariamente rígido en lo que podemos llamar el elenco profesional, ¿no? El hecho de que el filósofo puede usar cualquier fuente. Hoy los sociólogos que quieren saber algo de Max Weber o de Simmel vienen a la Facultad de Filosofía. Los psicólogos que quieren saber algo de Freud vienen a la Facultad de Psicología. Pero si me apuráis, los historiadores que quieren saber algo de Hayden White o quieren saber algo de Rosan Valón, no van a la Facultad de Historia porque no se dan allí. Estamos en un sistema de saber completamente disfuncional, que se concentra en aquello que ha conquistado el éxito a corto plazo en nuestras disciplinas y que sirve para obtener un sexenio o para que te publiquen una revista cuyo vocabulario tiene que ser el de la línea editorial. Pero esto no tiene nada que ver con las grandes construcciones del saber de la humanidad. Y en este sentido, creo que la forma en que se está construyendo la vida académica, y no diré cuál es la causa, porque no estoy en condiciones, pero sí aprecio que no genera creatividad de ningún tipo, porque no enseña a nuestros estudiantes a enfrentarse verdaderamente a los grandes talentos de la humanidad. Pero esto sucede en general. Los biólogos no ven a Darwin, los físicos no... Es siempre así. Y esto naturalmente es una desgracia. Respecto de veamos, yo he preferido para hablar de psicoanálisis invocar a Freud y no a Lacan. Porque si alguien dijera que Lacan ha aspirado a construir el psicoanálisis como una ciencia, yo tendría muchos problemas. El ambiente en el que Lacan hace sus trabajos es un ambiente dominado por el surrealismo, por Artaud. El de Freud no. Freud hace sus trabajos dominados por la gran tradición racionalista occidental. En este sentido, yo no me gusta abusar de Lacan. Y creo que es muy complicado ajustar la instrumentalización de Lacan. Te voy a poner un ejemplo muy pequeño. Lacan organiza todo su libro, que es la razón populista, alrededor del concepto lacaniano de objeto A. En realidad nadie sabe muy bien lo que es el objeto A. Nadie sabe muy bien lo que es el objeto A. Pero ¿de dónde procede en Lacan ese concepto? Procede de un pequeño texto olvidado
en el que Lacan está analizando el sofá. ¿Saben ustedes lo que es el sofá? Está analizando el cuerno ritual de los judíos. Cuerno limpio, que tiene que proceder de un carnero, de un animal limpio. Porque lo que simboliza realmente el sonido del sofá es la voz de Yahvé. Es una voz que fonéticamente no se puede pronunciar, porque Yahvé no se puede pronunciar. Es una voz inhumana, es una voz que no tiene traducción, pero que naturalmente nos muestra la llamada de Yahvé. Nos recuerda el pacto, el covenant, la alianza, y nos habla de una trascendencia que se enraiza mediante un fenómeno no humano, animal, en la Tierra. Si usamos esto para la categorización de la política, ¿dónde vamos? ¿Qué categorías estamos traduciendo? Estamos traduciendo, ciertamente, una categoría que procede de la teología para hacer una teología política. Estamos identificando la necesidad de que alguien llame, de que esa voz sea la voz de Yahvé, de que esa voz sea la voz de la trascendencia. El penúltimo trabajo de Laclau es sobre los nombres de Dios y muestra que justamente una de las formas de la mística es la teología negativa del significante vacío. Laclau era perfectamente consciente de que cuando estaba poniendo en circulación la cuestión del significante vacío, estaba haciendo uso de una de las tradiciones más importantes de la mística occidental. Pero yo creo que cuando nosotros vamos a Freud, a psicología de masas, lo que tenemos es, con toda claridad, el llamamiento a evitar por todos los medios la configuración de una masa primaria. Una masa primaria que está organizada al modo arcaico, ¿no?, con la escucha de la trascendencia, la escucha de la omnipotencia, y nos propone un ideal republicano de igualdad, un ideal de fraternidad entre los hijos, que, por supuesto, ¿no?, han matado a la trascendencia, han matado al padre, han matado al jefe de horda, ¿no? Por eso Freud le decía a sus amigos: yo he puesto el origen arcaico del jefe de horda, justo el tipo humano que Nietzsche quiere poner al final como superhombre. Desde este punto de vista, el psicoanálisis freudiano tiene implicaciones políticas extraordinariamente diversas de las alusiones extraordinariamente brillantes de Lacan, extraordinariamente brillantes, fascinantes, pero que hay que tener cuidado al analizarlas porque pueden incorporar subliminalmente cuestiones peligrosas. Marx, tú lo has dicho, Marx y Freud son dos científicos que quieren ser científicos, que aspiran a mejorar las ciencias, que aspiran en cierto modo a ultimar la revolución copernicana. Marx mostrando de un modo muy claro que esta pretensión que tiene el ser humano de construir la historia, tenemos que revertirla más bien hacia la cuestión de que quizá el ser humano sea un producto de la historia. Podemos decir que la idea que tienen Marx y Freud de la ciencia es bastante parecida en la medida en que ambos dicen que no es posible estabilizar, representar el mundo del ser humano sin historia, sin narración, sin palabra. Uno, mediante la historia productiva de la humanidad, naturalmente otro alrededor de la historia singular de cada ser humano. El problema aquí es que Marx siempre tiene una mirada de la historia o acerca de la historia
que no puede desprenderse de la herramienta lógico-hegeliana. Y yo creo que ahí es donde Freud no estaría de acuerdo. Esto es, Marx siempre tiene que poner en el origen mismo de sus categorías científicas lo que, en cierto modo, podemos llamar estructuras originarias. Acumulación originaria, contradicción originaria. Es esta necesidad de proponer lo que podemos llamar un dispositivo lógico, dialéctico, específicamente hegeliana, Freud no la tiene. Freud parte de un estudio fenomenológico, no de un estudio que requiere una arquitectura lógica como método, ¿no? Y creo que esta es una diferencia en la forma de entender la ciencia de Marx y de Freud. Pero es evidente que sus aspiraciones son muy convergentes, en mi opinión. Sí, me gustaría, no sé si nos podría... Sí, gracias. Muchas gracias primero de todo por la conferencia, pero me gustaría si nos podría ampliar un poco a qué palabras se refiere exactamente, o si hay alguna precisión sobre este tema, que la palabra como recurso auditivo al que podemos aspirar, ¿no? Bueno, esto también que le he escuchado de que, bueno, cuando inició, que ya pues la Tierra no es el centro del universo, yo lo cuestiono en el sentido de que no será el centro espacial, pero por ejemplo, podríamos decir, ¿no?, si es el centro místico del universo. En ese sentido, sí, es una apreciación muy personal, ¿eh? No. Gracias. Desde cierto punto de vista, no somos justos diciendo que la revolución copernicana solo tiene como aspiración humillar al ser humano. No es así. Por supuesto, coincide la revolución copernicana con esa humillación inicial para hacer del ser humano la autoafirmación absoluta, ¿no? O sea, pero tenemos que entenderlo, que la autoafirmación del ser humano compensa esa primera humillación. Ningún griego habría aceptado la autoafirmación del ser humano. Lo más que llega un griego, como Anaxágoras, es decir, bueno, el ser humano es el ser más desdichado de la tierra, obviamente, y los dioses lo han abandonado. Pero por lo menos nos queda contemplar los cielos, ¿no? Esto es un espectáculo teórico. Pero claro, esto no es lo que dice la modernidad. La modernidad, sobre todo, ¿no?, con Bacon, y en cierto modo la modernidad también, con otros autores, Descartes, ¿no?, lo que dice es que el ser humano, sí, es verdad, se ha encontrado solo en la Tierra, pero se ha encontrado solo en la Tierra para hacer de ella un paraíso, ¿no? Desde este punto de vista, la autoafirmación es compensatoria de la humillación previa y solo funciona porque es la manera en que se sale de ella, ¿no?, lógicamente. En este sentido, yo creo que debemos decir con toda claridad que la revolución copernicana no es gnóstica. Como dice muy bien Blumenberg, es la respuesta a la gnosis. Esto es, de esa humillación inicial no sale la decisión de huir del mundo. Al contrario, sale la decisión de, por amor al mundo, por la gloria del mundo, ¿no?, por la glorificación del mundo. En este sentido, Freud, naturalmente, como buen judío, tiene que ser antignóstico. La gnosis es el inicio mismo del antisemitismo, ¿no? Y lo decisivo es comprender que somos animal, que somos seres de tierra, pero que de eso no deriva el odio a la tierra.
sino que deriva el amor a la tierra. Esta cuestión me parece que es muy importante, que lo que deriva es la necesidad de cuidar la tierra y de cuidar a nosotros como seres de la tierra. Esta voluntad antinóstica creo que es digna de ponerla en relación, de subrayarla. Y en cierto modo, obvio, esto es la decisión del ser humano de hacer que su sentido esté vinculado a la Tierra. Esto naturalmente no es dejar la Tierra como un asteroide girando, como es obvio, ¿no? Pero creo que no llegamos a entenderlo de manera verdadera, y yo creo que Pascal aquí es un buen ejemplo, si no pasamos por la experiencia de. Y lo otro que le decía de la palabra. Ah, sí. No, esto lo dice Freud con todas las letras, en las primeras lecciones de las primeras lecciones introductorias al psicoanálisis. Pero hay también una tradición enorme de la valoración de la escucha frente a la vista. Una tradición en la que nosotros tenemos un gran defensor en uno de los más importantes intelectuales que jamás ha dado este país, llamado España. Sefarad, que los conocen otros. Alonso de Cartagena, nació ahí en Burgos, ahí al lado, y tiene un pequeño tratado sobre la vista y el oído que es verdaderamente delicioso, diciendo que el oído es más importante para el ser humano que la vista. El oído es, o la palabra que lleva consigo es, en mi escaso saber y entender, el centro mismo de la valoración de la escritura por la modernidad. De las escrituras. Cuando Alonso de Cartagena, ¿no?, celebra los salmos, júzgame tú, Dios mío, un salmo magnífico, que él lo propone como una teoría de la confesión, ¿no? Una confesión no estrictamente la confesión canónica, pero sí la confesión de la penitencial de los salmos, ¿no? Los salmos han servido. Podemos ir a la obra que escribe otro hijo de Sefarad, que es Luis Vives, ¿no? Los comentarios a los 7 salmos penitenciales que le entrega el arzobispo al arzobispo de Toledo, ¿no? al Guillermo de Croix, ¿no? Para darnos cuenta de hasta qué punto esta tradición naturalmente tiene una manera, ¿no?, de comprender la estructura misma de la palabra, ¿no? Nos damos cuenta ahí que la palabra es exactamente la manera de autoconocerse. Y es la única manera de autoconocerse, y es justo lo que garantiza específicamente la fe. Esto es, si uno va a los textos de Lutero o de Calvino, ve con toda claridad que la palabra no se puede oír sin creer. Esto es, que en la propia palabra va implícito su eficacia. Que no es que, si no escuchamos naturalmente no hay eficacia. Pero la única forma de entender por parte de la Reforma la identificación de aquellos que son predestinados son aquellos que escuchan, que saben escuchar. Porque si escuchan, creen. Esta eficacia íntima, interna de la palabra es obviamente la que viene puesta de manifiesto por esta tradición, ¿no?, que en cierto modo no es separable de la tradición veterotestamentaria.
Sí, una cosa, aunque sea última hora y un poco tarde, me ha parecido toda la charla una reivindicación de Freud y un entusiasmo en torno a Freud. Sí. Lo que me ha gustado, me parece oportuno, porque luego te has referido un poco a la consideración de perro de Freud, ¿no? Sí, de perro muerto. De perro muerto, estar extramuros de la academia. Sí. Y en ese punto también, que también ha rondado continuamente, que es el significado de la ciencia. La ciencia, la obsesión de Freud por enmarcarse dentro de la tradición de la ciencia, de que sus especulaciones tuvieran la categoría racional, se homologaran como ciencia, como explicación del mundo, no tanto como filosofía, por esa cosa verbosa y un poco desconfiante de la filosofía. Y justamente la paradoja es que esa otra palabra que ha aparecido muy tarde en tu charla, que es la palabra inconsciente, que se ha ido de alguna manera apuntando, pero que ha ganado ese protagonismo como digamos, descubrimiento central en Freud, ¿no? Ese no ser dueños de nosotros mismos, desconocernos, tener una verdad interior que debemos arrumbar, acceder a ella, donde el ello era, el yo debía advenir, es esa máxima. Tenemos la paradoja, ¿no?, de que en estos momentos está también fuera de la ciencia, que el sujeto de la ciencia y la técnica, que es la protagonista de nuestra época, es un sujeto transparente, el sujeto racional que se conoce a sí mismo, que no duda y que por tanto razona fuera de todo eso. No hay inconsciente ahí, no hay inconsciente en esas palabras de la vida que has empezado a hablar al principio. El inconsciente está fuera de la vida y esto es una paradoja terrible, ¿no? Sí, pero atención, la mejor manera de que el ser humano pase a ser una cosa administrada, una cosa más administrada por otros, y por lo tanto entregue su libertad, entregue su capacidad de autoconocerse, de autodecidirse, es eliminar la existencia del inconsciente. Si efectivamente con lo que vea alguien en nosotros, puede obtener suficientes evidencias como para ordenar nuestra vida, no habrá diferencia, habremos perdido el sentido de lo humano, que implica que tenemos una responsabilidad completamente intransferible respecto de nuestra vida. El ideal de alguien que efectivamente esté anclado en una radical autotransparencia es el ideal de alguien que puede asir posiciones de absoluto. El inconsciente es la mejor herramienta para recordarnos que respecto de posiciones absolutas debemos ser completamente escépticos y que tenemos, incluso respecto de nosotros, tenemos que tener un sano escepticismo. Todos los males de este mundo están íntimamente relacionados con el hecho de que la pulsión a la que siempre regresamos está rondando las figuras de la omnipotencia. Porque solo alguien que tuviera omnipotencia estaría en condiciones de eliminar la angustia, ¿no? O sea, el sufrimiento es tan fuerte que concedemos omnipotencia a quien nos ha librado de él. Y estas experiencias siempre vuelven. Y esas experiencias siempre vuelven con posiciones absolutas. Y vuelven, en cierto modo, porque alguien ha aceptado que eso que es su inconsciente, en el fondo, ya puede asumirlo y aceptarlo en su propia pulsionalidad. En este sentido, yo creo que Freud ha venido a decirnos de un modo muy claro, una vez más, finitud, reconocimiento de la finitud, pero al mismo tiempo que ese reconocimiento de la finitud todavía está al servicio de la autoafirmación.
Esto implicaría, obviamente, darnos cuenta de que en ese inconsciente, para que emerja realmente una dimensión de yo, de ese inconsciente tiene que haber brotado un super-yo. Es que la teoría del super-yo de Freud posiblemente sea la teoría más última de Freud, ¿no? La teoría última es la que tiene que dar coherencia a todo lo anterior. Y creemos que el super-yo es una estructura meramente cultural, tiránica, teológica. No. Tiene que brotar del inconsciente, tiene que hacer raíz en el inconsciente, porque tiene que estar conectado a nosotros con una dimensión afectiva radical. Si el super-yo no tiene afecto, no funciona, no opera. Otra cosa es que el afecto haya mantenido intacta su omnipotencia. En ese caso tampoco funciona bien porque tiraniza. De ahí que Freud tenga que escribir el pequeño tratado del humor para entender lo que realmente es un super-yo liberalizador. Un super-yo humorista, irónico. Y me gusta Freud porque este concepto de un super-yo afectivo, vinculado, enraizado en la misma potencia del inconsciente, pero que no tiraniza, ni es dogmático, ni es completamente tiránico. Eso llega Freud a identificarlo en la figura de Cervantes. Y por eso Cervantes yo escribí un librillo que no lo dijiste, se llama Freud lee el Quijote, donde efectivamente Freud viene a decirnos con toda claridad que Cervantes, en la manera en que trata a su caballero Don Quijote, es el mayor antecedente del psicoanálisis que ha existido, y que en su forma de llevar adelante la novela de Don Quijote ha estado en condiciones de generar la sabiduría fundamental de la vida. Saber que estamos firmemente vinculados a un super-yo. Don Quijote está vinculado a un super-yo grandísimo. Saber que siempre nos vence, que ese super-yo, que la realidad siempre nos vence, y al mismo tiempo estar en condiciones de encajar los golpes con humor, disminuyendo el sufrimiento que nos produce la realidad, sin entrar en el cinismo del abandono de los ideales. Esto es algo a lo que Freud accede desde muy joven, leyendo junto con su amigo Silverer, leyendo las obras españolas, ¿no? En una cosa que llamó la Academia Española, y que eran solo dos amigos, pero que se pusieron el nombre de los dos personajes del coloquio de los perros, Cervantino. Yo creo que ya por la hora que es, si hay alguna pregunta más, y si no, no sé si había alguna pregunta pedida, y si no, clausurábamos aquí. Bueno, a mí me han encargado, lo primero, agradecerte por esta magnífica charla que nos ha dejado a todos, por este lujo que ha sido este ciclo, un lujo y al mismo tiempo una necesidad, como decía también Ricardo, ¿no? Bueno, a mí me ha dejado la tarea más grata, que es la de agradecer lo primero a todos ustedes, a vosotras y a vosotros, por la fidelidad, porque en muchos casos habéis estado viniendo a todas las charlas y es algo que los que lo organizamos pues agradecemos sinceramente. Agradecer, por supuesto, a Ramón Andrés como director del curso, porque fue realmente quien tuvo la iniciativa, quien tuvo la idea, quien se tomó muchas molestias por invitar
a los diferentes ponentes. Agradecer, por supuesto, al Ateneo. Yo creo que ha sido una colaboración que seguiremos. Yo creo que vamos, esta colaboración entre entidades públicas y privadas, y también agradecer especialmente al Hotel Alma, que ha alojado gratuitamente a todos los ponentes, y también nos parece importante reconocerlo. Sí, y es un magnífico hotel. Y por último, a los diferentes ponentes que los voy a mencionar: a Fernando Pérez Borbujo, que nos habló del Giorgio Gambé; a Víctor Gómez-Pin, que nos habló de la física cuántica; a Rosarius, que nos habló de Simon Weil y de María Zambrano; a Félix Duque, que nos habló de Hegel; a Arturo Leque, que nos habló de Heidegger; y finalmente hoy a José Luis Villacañas, que nos ha estado hablando de Freud. Como digo, una delicia de charla, y espero que continuemos esta colaboración, y nada, agradeceros. Vale. Muy bien.